Dice el Señor públicamente. También yo lo voy a confesar. Por eso se hace esto, ¿verdad? De confesar públicamente. Amén. Entonces, este solo lo van a repetir conmigo, pero orar con Dios. Este es simplemente para introducir a las personas. Así que usted ahí levante sus manos y bendiga. Tras ellos repiten: Señor Jesús, te doy gracias mundo y por haber dado tu vida. Gracias por haberme amado como tú me amas. Entiendo que soy pecador. Por favor, lávame con tu sangre. Borra mis pecados. A comenzar una nueva vida. Que de ahora en adelante se cumpla tu propósito en mi vida. Padre, en esta oportunidad te damos gracias por estos jóvenes que han tenido la necesidad de abrir su corazón para recibir a Cristo. En el nombre de Jesús, tu palabra nos exhorta a instruir al niño en su carrera. Grandes no se aparten de él. Los presentamos delante de tu presencia. Te pedimos que el Santo venga poderosamente sobre sus vidas. Estar en ellos hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de justicia, y que ellos puedan, Señor, desarrollarse espiritualmente para que tu nombre sea exaltado y glorificado en ellos. Y ayúdanos, Señor, a todos los demás a no ser piedra de tropiezo para ellos, a no quererlos formar a nuestra imagen, sino que formados a tu imagen. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Bien. Vamos a redimir el tiempo. Las anotaciones aquí. Bien, si abre su Biblia en Primera de Corintios capítulo 14, ahí vamos a estar la mayor parte del tiempo. Vamos a estar desarrollando el don de profecía en la iglesia. Esta es la iglesia, no el edificio. Este es un edificio. Iglesia es un grupo de congregantes. Quizá usted hoy otro lado, ¿verdad? Porque dijo aquí que ya hacemos las cosas. Entonces, a mí me gusta platicar con Dios. Yo no sé si a usted le gusta platicar con Dios. Y Él habla. No habla audiblemente. Él habla al corazón. Como también los demonios y el diablo habla, que el Señor lo reprenda. Hablan a la mente y hablan al corazón. Entonces, si te están invitando a orar, seguramente que no es el diablo. Si te viene un deseo de ir a la iglesia, no es el diablo. Es el Espíritu Santo de Dios hablándote, poniendo un deseo en tu corazón. Si sientes toda tu cuenta bancaria, ay, dices tú, eso sí es el diablo. Entonces, yo le decía, Señor,
nos hemos acostumbrado a desarrollar el culto. Y yo le empiezo a hablar a Dios, le digo, mira Señor, nosotros con una oración, algunos nos guían palabras de oración. Y se supo orando, orar es hablar con Dios, está hablando con Dios. Y nos está nosotros a entrar. Pero yo le estaba hablando a Dios en inglés porque a veces me gusta hablarle a Él en inglés, así practico yo. Entonces le digo, and Lord, and we all come to praise and worship you. Nos tomamos un tiempo para adorarte y adorarte. Entonces me dice, de verdad. Are you serious? Do you really take praise me, to worship me? En realidad se toman ustedes un tiempo para alabarme y adorarme. Le digo, I'll talk to you later. Después hablamos de eso, le dije. Señor, and we also take a time to collect a offering. Y le digo, también nos tomamos un tiempo para colectar ofrenda de dinero, de money. Entonces le digo, Señor, ¿qué significa la ofrenda? Pero le digo, Señor, perdóname porque el lugar que la ofrenda se merece. Como siempre hay gente, el dinero en el corazón, dijo el apóstol Enríquez, el dinero en la boca, el dinero en el corazón es una maldición. Entonces hay gente en el corazón. Como decía mi mamá, no se comen un plátano, no se comen un banano. Ay, porque hay que tirar la cáscara. Nosotros no la tirábamos, nos comíamos los bananos con libertad. Entonces, como hay personas que son agarradas, fíjese que por esas personas a veces no se le da el lugar que dentro del culto. Así que de ahora en adelante vamos a un lado a esas personas y vamos a tomarnos un tiempo para mirar la ofrenda. ¿Qué significa esto? Porque el hermano decía, nuestros niños, el problema es que no nos enseñaron. Por eso es de que estamos aquí. Nosotros tenemos la maldición, y hay que romperla en el nombre del Señor, de que nos conquistaron. Y los españoles no trajeron, llevaron. Se robaron todo el oro, por eso hoy España está como está. Robaron mucho. Los que vinieron a colonizar Norteamérica vinieron a sembrar. Y mire lo que pasó con este. ¿Cómo son las calles allá en su country? Las carreteras. Ahora que llevaba yo al hermano Tito Pérez por carreteras, dice, es que aquí sí da gusto manejar, dice. Pero allá es un estrés, un 8. ¿Verdad? Entonces, no estamos acostumbrados a la estrechez. Y aquí en Norteamérica hay amplitud. Permitió traernos acá para que se amplíe nuestra mente. Entonces, vamos a tomarnos ese tiempo para poder ministrar al Señor. Pero después le decía, porque estuve ayer estudiando este tema desde como las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana de hoy. Y entonces, viendo la Biblia, dice el apóstol Pablo, esto debería reuniones.
salmos, enseñanzas, oraciones. Es decir, parte del Dios debe incluir la función de los dones. ¿Tiene alguna palabra? ¿Tiene algunos salmos para la edificación? Entonces debemos, y aquí es donde los que nos presiden, estar conectados con el sentir del Espíritu Santo. Y usted que sabe que Dios le ha confiado un don, tiene que usarlo. Entonces, dentro de nuestro culto a Dios, debe haber un lugar para la administración de los dones. Y uno de los dones que más se desarrolla o que debe de nuestros cultos es el don de profecía. Y yo le decía al hermano César Amil, digo, en cada culto debería estar aceptando a Cristo. Cada culto. Deberíamos de hacer bautismos por lo menos una vez por mes. Pero como todavía no hemos crecido a ese nivel, ¿verdad? Entonces el don en la iglesia. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 14:1, que dice: alcanzar el amor. Pero también dice: desear ardientemente los dones espirituales. Estas letritas en la Biblia de las Américas, cuando están así acostaditas, es que el traductor las puso para darle el sentido que él pensó que había que darle. Entonces ahí está diciendo: anhelen ardientemente lo espiritual, así dice literalmente. Luchen, esfuércense por alcanzar lo espiritual. Pero él dice: pero sobre todo, empeñense, esmérense en profetizar. Y a partir de 1 Corintios 12, él habla de los dones. En el capítulo 13, él se centra en lo que es el amor, y al final vuelve a hablar de la profecía. Y el capítulo 14, si usted lo estudia, le va a volar la cabeza. Porque no está fácil de entender 1 Corintios 14. Pero ahí Pablo está haciendo una disertación, está ubicando a la iglesia en cuanto a lo que son las lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía. Se les llama dones de inspiración, porque el Espíritu Santo es el que inspira, el que nos da la palabra. Pero entonces Pablo le está diciendo a la iglesia: anhelen lo espiritual, procuren, esfuércense por profetizar. ¿Qué quiere decir don? No es don Nicolás, o como dijo aquel, antes me decían, dice, yo me llamo Pedro Fuentes, pero ahora me dicen Peter Fountain. Entonces, no es Messi, no. Don quiere decir un favor inmerecido. O sea, no hiciste mérito alguno para que te lo dieran. Si algo que me gustó de lo que pasó ahora ya se está volviendo pasa, ¿verdad? La experiencia que tuvimos hace semana y media, esa es una pasa ya. Ya es su experiencia pasada. Esto fue que no hicimos nada. No le conté pues que una hermana hasta enojada estaba. Y el Espíritu Santo decide llenarla y decide bendecir, para que se dé cuenta que es un regalo inmerecido. Usted no ayune para que Dios lo bendiga. Vigile: Señor, me voy a meter.
para la gloria de... No, 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 take it easy. Pero a veces el mover del Espíritu, la presencia de Dios es tan hambre que no da sueño. Yo porque tenía que venir a 3:30, no porque hubiera seguido. Estaba bonito ahí. Pero entonces es un regalo de divina gracia, o sea, Dios lo otorga, es una dádiva, es una concesión. Pero también dice que es una o sea, el Señor te califica, te da mire, me gustó esto, facultad milagrosa, porque es algo sobrenatural. No es algo que uno uy, voy a profetizar. Si Dios quiere, vas a profetizar. Si no quiere, no vas a profetizar. Bien, ¿qué es profecía? Esto ya lo estudiamos. Profecía es facultad de interpretar la voluntad de Dios. Es un mensaje divinamente inspirado que manifiesta los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo y amonestando al malvado. Malvado es un hijo que se está portando mal. Y malvado, o consolando al afligido, o revelando cosas ocultas. Ahora ya ampliando un poquito más el concepto. Profecía es un mensaje divinamente inspirado que revela los pecados reprendiendo. Y reprender quiere decir que señala las malas obras y el mal con el fin de corregirlo. Es decir, la persona que Dios la usa con este don tiene que sí, es posible que el Señor esté reprendiendo a alguien y le diga, mira, tu conducta me es desagradable, lo que hiciste, sé quién eres y con quién andas, pero he aquí, hijo mío, y puedo que yo esté profetizando ahorita. Así dice el Señor, y yo hoy te restauro, porque es para corregir. He aquí, hijo mío, que eres un pecador. ¿Vas a ir al infierno? No. Está mal instruido. Por eso estamos dando esta enseñanza. El vaso, Dios señala. Como cuando fue a ver a su yerno. Y hermano Moisés trabajando desde la del Señor. Y Jetro observándolo. Cuando al fin se desocupó, le dice, Moisés, está bien lo que haces. Si con sí te vas a acabar tú y vas a acabar. Si haces esto. Y entonces les estaba haciendo mal. Entonces usted, ¿verdad? Que se va a desarrollar. Queremos que se desarrolle en el don. Pero tiene que... Entonces sí, es un mensaje que dar y posiblemente descubrir a la persona, pero después de descubrir le va a... Entonces también es un mensaje divinamente inspirado que viene para amonestar al malvado, es decir, al hijo de Dios que anda haciendo lo malo, que está pecando, que está haciendo cosas inmorales, que anda equivocado, que es capaz de hacerle daño a otro, que su conducta es desagradable. Entonces el mensaje viene para advertir, o sea, amonestar es advertir. Pero entonces aquí imagínese cuando usted llega a un cerco y dice ahí warning, advertencia. ¿Qué quiere decir la calaca? Peligro. Sí, sí. Así va a parar usted como esa calaca. Entonces,
acerque. Entonces, es posible que el Señor le dé una palabra para y la advertencia viene con el propósito de evitar una caída. Y le repito, si usted quiere estas notas, déle su correo electrónico al hermano Elías o a la hermana Evelyn y con gusto se las mandan por correo electrónico. Le decía yo al hermano César y hay que ponerlo a trabajar a la esposa. Por si te dice, yo le dije. Sí le digo, las mujeres, mire, le dije yo a él, ¿va? El pastor se dedica al ministerio, es como la esposa que no va a bajar a la calle. Si el pastor no tiene cuidado, lo agarra y anda para el hospital, para la dentista, para el banco, para traducir y esto y lo otro, y ya no hace su trabajo. Entonces, estos teléfonos son bonitos usar y les puede poner ahí do not disturb, descancela para entre texto y usted lo puede seguir usando. La mujer que si no tiene cuidado, igual le pasa a las del pastor. Y me dijo un señor que jubiló, mire usted, me dice, ahora que estoy jubilado más trabajo y lo peor es que no me pagan, dice. Que mis cuñados, que mis hermanos, que la suegra, que el suegro, que el tío, que el primo, ay mire usted como no trabaja, me podría hacer favor. Entonces la mujer que se quede en casa tiene que tener cuidado. Si le llegan a tocar la puerta, cómprese una de doble llave, ponga cortinas y todo, pero tiene que tener su tiempo a solas. Entonces, esto se lo estoy diciendo porque vivimos en una época donde todo el mundo, mire, el email ya es obsoleto, pero todo el mundo debería. Y ahí, entonces yo le digo, mira, ahora ya le di un teléfono inteligente a la hermana, porque me urge que el teléfono haga algo. ¿Verdad? Entonces ahí le estaba enseñando yo esto y lo otro, porque hay que aprender, hay que aprovechar las oportunidades, los recursos. Entonces, si usted quiere esto y poner más atención, ¿verdad? Pídalo antes de que lo empecemos a vender. Sí, porque son horas de desgaste y de trabajo, y si usted no lo pide gratis, se lo vamos a vender, tal vez así lo compre. Lo leo. Pero también ese mensaje viene para el afligido, ¿verdad? Que es consolar. Bien. El que profetiza, la persona que va a profetizar, debe entender estas cosas. Y le dije que en 1 Corintios 14, en el versículo 3, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a la iglesia, habla a los que se congregaron. Entonces, mire, este don de profecía hay que cuidarlo. Usted tiene que tener cuidado de que no sea una profecía autodirigida. Usted tiene que hablarle a la iglesia en general, como yo ahorita le podría hablar aquí al hermano directamente, pero le estoy hablando a la iglesia. Versículo 4. El que habla en negativo a sí mismo se edifica a la iglesia. Es decir, aquel que Dios va a usar en el don de profecía debe entender que su propósito es la edificación de los oyentes. De jueves tiene que adquirir esa enseñanza también. Versículo 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas.
a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, en una congregación, en el culto a Dios, hay un momento del canto, por ejemplo, que no todos cantamos, algunos pues están hablando lenguas, bueno, pero llega un momento en la administración de los dones que, y aquí es donde el Señor quiere educarnos y enseñarnos, y todos tenemos que aprender. Entonces, por ejemplo, el vaso al que el Señor usa debe entender. Si va a hablar lenguas, pero a la misma vez hay una profecía, se le da la prioridad a la profecía. Y entonces ahí es donde en iglesia, donde nosotros hemos estado, el servidor está pilas. Y en iglesias grandes donde hemos estado, donde es mucha la gente, a los que profetizan se les pide que se sientan al frente para tener mejor control, para no andar, imagínense una congregación de 3,000 miembros, andar buscando por allá. Y como ponen micrófono, entonces los servidores estaban pilas, ¿verdad? Y se levantaba una hermana allá y hablaba lenguas en voz alta, pero se levantaba el hermano aquí hablando en español. Entonces el servidor aquí le decía: hermana, baje su voz. Y no se enojaba, bajaba su voz. Y entonces ya la iglesia estaba educada que él hablaba, porque ahí dice que el que profetiza es su prioridad. Porque si el que habla lenguas no las interpreta, entonces nos quedamos igual. Viene la persona y se le da su tiempo para que dé su mensaje en lenguas. Si no tiene el don de interpretación, en la iglesia tiene que haber alguien que interprete. ¿Cuáles son algunas características? Y Corintios 14, versículos 5 y 31. Hablaréis en lenguas, pero aún más que profetizaréis, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos sean Dice el exhortados. apóstol Pablo: yo quisiera Que que todos profeticen. Luego dice Pablo: todos pueden profetizar. Es decir, este regalo, esta gracia está disponible para todos. Dice el versículo 6. Ahora bien, hermanos, si voy a vosotros hablando, provecho os seré, a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. En la predicación, dice el apóstol Pablo, que en parte y en parte profetizamos. Hay porque la predicación puede ser para cierta persona una profecía. Eso es lo que está diciendo. Que entonces Pablo dice: yo tengo que esforzarme, que cuando voy a predicar, no les voy a predicar. Tengo que predicarles algo que edifique, algo que me haga entender. Entonces, dentro de que puede ser profecía. Es más, ya es que se va a cumplir. Versículo 22 dice: Una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahí yo tuve que estar estudiando bastante. Creyente es como, ya se me quedó lo de los hermanos, ¿verdad? Un maestro de griego me dijo: en la iglesia no se habla griego, pero estos hermanos de ser solo griego hablan. Entonces ahí está diciendo: el que cree es un, y el que no cree es un apistos.
De los discípulos, de los 11 que quedaron, uno era Apistos, que no creía. Tomás, es decir, era seguidor de Cristo. Entonces, cuando dice ahí no creyentes, yo no sé qué les va. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hemos tenido gente aquí en la iglesia que han aceptado al Señor y se han rehusado a bautizarse. No creen en el bautismo. Bueno, yo no sé cuántos aquí hablan lenguas. No estoy hablando del don. ¿Por qué no habla lenguas? Porque tiene que pedirle al Señor que le aumente la fe, tiene que apartar tiempo hasta que un día reciba la llenura del Espíritu Santo y empiece a hablar en lenguas. Las lenguas para los no creyentes. La profecía dice que es para los creyentes. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le estoy predicando a usted y yo creo con todo mi corazón y yo le estoy transmitiendo me dio que le dio. Y como soy don Ángel Quiñones, ¿verdad? En alguna parte del mensaje algo mío también, ahí es donde usted tiene que hacer, pedir y decir, no, este Señor, esto me lo dijiste tú, esto. Y seguir, porque el Señor puso este tesoro en vasos de barro. Yo tengo fe, yo soy pisteu, que Dios puso este mensaje en mi corazón y se lo estoy entregando. Pero usted puede ser un apistos. No, de plano el hermano, el desvelo le afectó y por eso se me queda viendo así y por eso si yo voy a profetizar, yo tengo que creer. Pero si yo voy a recibir la profecía, decir, te dijo algo. Hijo mío, así dice el Señor, pa. Caes tú porque te hizo pa. Aquí hubo una profecía hace años. Así te dice el Señor. Yo te veo con una mi palabra. Yo conozco la hasta el día de hoy no predica la palabra. Después de más de 5 años. ¿Por qué? Porque el Señor, no te veo con una Biblia. Es decir, tenía que empezar a escudriñar la palabra. Pero como era apistos, hija mía, declara el Señor, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Está loca. Entonces la profecía no es para ti. I'm sorry. No es para ti. O sea, es para ¿quién? La profecía. Ahí dice que es para el que cree, ¿verdad? Es decir, el vaso que la recibe tiene que rápidamente mezclarle fe y creer, sí, Señor, yo creo que esto lo vas a hacer conmigo. Pero si te vas, ay, será sandía, será mi tata que está pelón. Sí, va a decir la niña aquella, ¿verdad? Mi tata es el que está pelón. Entonces, ¿sabes cuándo se va a cumplir? Never, nunca. Tú tienes que creer la profecía. ¿Sabe que está resurgiendo el tema del velo en la iglesia?
católicos están hablando del velo, porque el velo se lo quitaron las mujeres durante la liberación femenina. No usar velo es señal de rebeldía. De decir, aquí yo soy la que mando. Porque la mujer que ora o profetiza debe. Tan sencillo. Ahí está en la palabra. Dice, si vas a orar, cúbrete la cabeza. No te cubres. Porque no crees. Entonces, si quieres que la profecía funcione, creerla. Te use, tienes que creer que Dios te puede usar a ti. Entonces no puede ser tienes que ser pisteu. Dígale, si es mexicano va a decir, Señor, yo pisteo. No, no, no. No pisteu. No pisteu en mexicano, pisteu en griego. Es que es para que no se le olvide. Versículo 24. Y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será sulcado. Entonces, la profecía aquí vemos que está obrando en el apistos. Y aquí es donde entiende, no sé cómo dice su Biblia, de persona. La persona incrédula. ¿Y qué más dice su Biblia? Indocto, es decir, que no entiende. Es la palabra griega idiotes. Indocto, un ignorante, una persona que no tiene preparación. Pero entonces, tremenda es la fuerza de la profecía, que si viene un apiso y en la iglesia hay profecía, va a ser convencido, va a ser juzgado. Dice más. Por todos será juzgado. Los secretos de su corazón. Escuche eso. Dice que los secretos de su corazón, o sea, él no, aquí no está hablando de avergonzar. La gente, ay, va a venir el profeta, va a venir que. Mira, por eso es importante que se mueva el don de profecía, para que los secretos que llevas en el corazón. Un hermano el Friday. Si tú no le tienes la confianza a tu pastor para ir a administración, cámbiate de iglesia. Y búscate un pastor al que le tengas confianza. Ahora, si la iglesia es de 3,000, 5,000 miembros, seguramente tienen un departamento de personas que se dedican a la administración. Pero es urgente que todos vamos a administración. Yo le platicaba a esta persona, veamos a tu familia. Antes, dice la Biblia, y mire, aquí yo podría estar profetizando ahorita. Dice la Biblia, yo soy Dios celoso. Cito la maldad de los padres sobre los hijos. Ay, pero ¿qué culpa tienen los hijos? Es una ley. Si usted va al médico, le pregunta, ¿alguno en su familia padece de esto y esto? Médicamente. Pues espiritualmente también. Entonces usted mira hacia atrás. Era un Juan charrasqueado. Mi papá, la réplica de mi abuelo. Bueno, yo soy cristiano, yo soy diferente.
Pero ¿cuándo te convertiste? Convertiste cuando tu hijo ya tenía 14 años. Entonces ahora tu hijo tiene 18. Y resulta que del bisabuelo. Eres cristiano, es cierto, eres salvo. Pero como nunca fuiste a administración, tu familia sigue amarrada. El pastor está orando por ti, están ayunando por ti, pero no funciona. Ahí dice, importante de la profecía, que descubre. Hermano, yo le digo a los hermanos que a veces vienen, hermano, con sus tamalones. Mire, la iglesia nuestra, como dirían algunos hermanos, es una iglesita. Está bien, aceptamos. En un discipulado, la iglesia se va a desarrollar más. Vayan a administración, sean libres y ustedes van a poder ayudar a otros. Mire, cuando alguien lo miro yo así por afuera, muy espiritual, yo tengo mis sospechas. Ahí hay gato encerrado. No, ahí no. Ahí. ¿Qué más? Él se postrará y adorará, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Esa es la función de la profecía en el Apistos. Versículo 29. Dice que hablen 2 o 3. Y a lo más 3. No podemos pasarnos profetizando. Por eso hacemos vigilias. Por eso hay que hacer una vigilia, sí. Puedes profetizar toda la noche si quieres. En un ayuno. Yo he estado en ayunos donde 300 jóvenes en el ayuno, los 300 profetizamos. Porque estamos ahí desde las 6 de la mañana hasta pues hay tiempo. La vigilia igual. La vigilia todos podemos profetizar, pero en las reuniones formales ya programadas, dice el apóstol Pablo, 2, a lo más 3. En estas reuniones tenemos de todo. En una vigilia, en un ayuno tenemos los que quieren estar, pero en reuniones como estas a veces hay un invitado, o como yo le pregunté a una joven, le digo, ¿y tú por qué vienes a la iglesia? Porque tengo que. Y el versículo 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si el que profetiza, mucha gente no entiende. Dice, es que yo sentía. A mí me dijo, mira, yo califico para ser ministro, porque si no se ha convertido nadie, me ha enojado un montón. Entonces, me dijo una persona, hermano, a Dios o a los. Me dijo otro ministro, dígale a esa vieja que en la iglesia, a usted. ¿A quién tiene que obedecer? Entonces, el que está siendo usado, me dijo, bueno, es en cierta ocasión, va otro, que hay que hacer lo otro. Maica, que una de esto. Entonces ahí es donde viene el ministro y dice, no me vengan a mezclar esas cosas. El que está siendo usado por el Espíritu Santo y se sujeta. El espíritu, el neuma del que profetiza está sujeto al que profetiza. Es decir, no me controla el don. Yo controlo el don. Yo puedo hablar o puedo callar. Eso tiene
entenderlo. Cuando estamos empezando, pues estamos dando orientación, no para que se frene, no para que lo hagamos bien, porque más adelante Pablo dice que lo hagamos todo y en orden. Uno más. Hechos. No, perdón, el 37, versículo 37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pablo está diciendo, si ustedes creen que Dios los está usando, como yo le estoy dando instrucciones ahorita. Y decir, no, es que el hermano quiere enfrascar al espíritu. Entonces usted no entiende que lo que yo estoy diciendo son instrucciones de parte. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ya cerrando, él dice, bueno, el que es espiritual va a entender que yo no estoy frenando nada. Estoy poniendo orden en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces tenemos que entender que debe haber un orden. 39. Por tanto, hermanos míos, anhelar el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Es decir, no estamos prohibiendo hablar en lenguas. Hay que seguir hablando lenguas. Por favor, dele un codazo al que está al lado así fuerte. Dígale, sigue hablando lenguas. Sigue hablando lenguas. Pero procura. Y Hechos 21, 10 al 14, Éfeso. Hay un profeta que hace una señal, ese era profeta, su oficio era profeta. Los profetas hacen cosas, señales que ellos hacen. Él y agarró el cinto de Pablo y dice, hizo una señal. El le va a pasar esto y esto y esto y esto. Y decía, le dice que los hermanos empezaron a querer perder, porque entendieron que para él era la profecía. Y quisieron persuadir de que no fuera a Jerusalén. Y no pudieron. Es decir, el trabajo del que da la profecía es entregar la profecía a la gente. No, pero yo le dije que esto y esto y esto. Pero si es un apóstol, no cree, no lo va a hacer. Entonces, el trabajo es dar el mensaje y no querer obligar a la persona a que lo haga. Aquí, esto es lo que me gustó. Porque estamos dando un montón de teorías y no hay práctica. Testimonios. Testimonios. El mío está fácil. Ya se lo he contado varias veces. Diga conmigo, favor inmerecido. Regalo no merecido. Yo, como muchos de ustedes, fielmente iba a la iglesia los días de culto. Mi esposa me pasaba a recoger al trabajo y de ahí nos íbamos. Ahí en el trabajo yo me bañaba, íbamos a la iglesia, llegábamos temprano. Yo un día le encargué que me llevara una cinta, una cuerda, string. Y como buena mujer, se le olvidó. Entonces ella llega y yo tenía todo listo y esperando solo la cinta, estaba esperando. Y me puse bien espiritual yo. Y bueno, solo mi amor no le dije. Y estaba, mire, tan bravo que iglesia. Entonces los allá por City, Garfield y la Washington. Y me venía por la Washington para agarrar el 5 en la Telegraph, me subía para irme a Los Ángeles. Entonces, es la misma ruta, pero yo Washington.
hasta La Soto o Santa Fe. Y yo ya dije, no vamos a la iglesia. Bravo. Pero cuando iba llegando al freeway, me subí, agarré la Telegraph y me fui. Dije, voy a la iglesia. Bravo. Pregúntale que está al lado. Sí, se iba bravo. Nos gustó sentarnos en los lugares que asignaban a los padres. No se podían sentar al frente por eso de que entran y salen. Siempre nos sentábamos en la primera fila de los padres, porque no podíamos más adelante. Ese día me fui al segundo nivel. Dije, hoy no voy a cantar o no voy a orar, nada. Vengo bravo. Entonces me fui arriba. Y pasó todo el culto. Y el pastor salía así, habían unas puertas y de repente salió el pastor, llevaba su micrófono y la alabanza estaba. Y de repente dice el Señor, esto y esto y esto yo contigo en el pasado. Esto y esto y esto pasó contigo. Pero he aquí, dice el Señor, y me da la palabra. Yo para entonces ya estaba llorando. Pero ahí ya no estaba bravo. Yo ya estaba llorando, quebrantado, porque sabía que Dios me estaba hablando a mí. Pero después el pastor dice, de dar el mensaje, y ella estaba llorando. Y la persona a quien el Señor le habla es un hombre y está sentado en la planta de arriba. Espaldas. Sentí, mire, que me metieron una lanza aquí. Es un don, es un regalo. Pero yo esa profecía la he olvidado. Yo estaba leyendo, le conté un poquito de Fernando. Fernando creció en un hogar donde su padre era ateo y su madre era creyente. Decía, Dios no existe. El concepto de Dios es para los ignorantes. Pero la voz de su madre le decía, Dios sí existe, hijo mío. Y tú puedes hablar con Él orando. Le pidas algo, hazlo en el nombre. Lo debes hacer con fe y sin dudar, teniendo por seguro, te responderá. Dice Fernando, que una tormenta, una tempestad en su mente. Por papá, y oía la voz de su mamá. La mamá le decía, Dios existe. El papá le decía, Dios no existe. Se ponía en la ventana y contemplaba las montañas y los árboles y se miraba. Decía, bueno, si Dios no existe, ¿quién hizo todo eso? ¿Quién me hizo? A la edad de 9 años, diga 9 años, y se fueron a otro lugar. Y porque no habían más escuelas, fueron en una escuela privada, pero cristiana. Ahí dice que aparte de dar matemáticas, ciencias, historia, lenguaje, y les presentaban el plan de salvación. Un día, uno de los maestros, niños, ¿quién quería recibir a Cristo? Fernando dice que iba a levantar la mano y una de sus amigas le bajó la mano y le dijo, ni lo puedes. No puedes traicionar a tus padres. Pero dice que él sentía algo tan fuerte que no le hizo caso. Levantó su mano y dice que él dijo, Señor Jesús, no solo te quiero recibir, te quiero servir. 9 años de edad. De Colonia, él dice que pues continuó con la junior, con la high school, después con la universidad y se le olvidó. Un día él había aceptado a Cristo. En un ambiente ateo,
él dejó de creer en Dios y pues ganó la voz del papá. Cuando Fernando tenía 19 años después, su hermano Roberto, que también había crecido con el concepto de aceptó a Cristo. El impacto fue tal. Evangelizar a su familia, pero dice que cada vez que él trataba de evangelizarlos era un problema. Era un problema. Entonces dice que ellos empezaron a ver el cambio en Roberto, el cambio cómo trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos, pero ellos se negaban a ya le lavaron el cerebro y me están haciendo nuevo. Pues un dice que Roberto, después de 4 años, leyó 1 Corintios 14 y leyó donde la lengua dice que son señal para los que no creen. Entonces dice que él le dijo a su hermano Fernando y Carlos: mira, hombres inteligentes, sabiduría del Espíritu, que a veces uno llega y le dice a la gente: es un hijo del diablo, un borracho empedernido. Entonces él les dijo: mira, píldora. Miren, fíjese que en la iglesia donde yo voy, que por el Espíritu Santo algunas personas hablan en idiomas extraños. Ustedes son inteligentes, le dice. Y después dice, viene otra persona, Dios dice. Ustedes no pueden decir que esa es una locura, ustedes no pueden ponerle un sin estar seguros porque son inteligentes. ¿Por qué no vienen a estudiar? A ver qué está pasando. Reto, y como eran muy inteligentes, fueron al dicho y hecho. De repente empiezan a hablar en lengua. Dice que a Fernando empezó a sentir escalofríos y sentía pues algo raro. Pero después sale, dijo, este es una para él un colectivo, o sea, todos estos están. Pero dice que se puso de acuerdo con su hermano y regresaron. ¿No? Dice, ¿sabes qué? Vamos a grabarlo. Vamos a estudiarlo bien y después vamos a desenmascararlos. Y pues siguieron llegando a los cultos. Lo que no sabían es que Dios ya los estaba trabajando. Sí, grabaron y todo. Bueno, formaron su estudio. Iban a comprobar. Pero les faltaba una última nota. Y dice que llegaron. Dice que llegó una última vez. Diga conmigo, última. Entonces, cuando... A ver, ¿dónde está esa hoja? Dice, fue durante la última visita, una persona comenzó a profetizar diciendo, escuche, esto es importante, que cubre los secretos. He aquí, te digo, que varias veces has venido a este lugar y no me has encontrado porque me estás buscando con tu mente. Y tu mente es demasiado pequeña, mi grandeza. Hazlo con el corazón, pero escuche, como cuando eras un niño y me dijiste que no solo me amabas, sino que me querías servir. Fernando no resistió. Fernando pasó para Cristo. Porque Dios conoce tu vida. Y por eso es importante que en la iglesia
el don de profecía. Él empezó a caminar, pero mente. Y por eso es que queremos en la iglesia diáconos. Diáconos. Dice que él no adoraba, no podía adorar, sentía dardos en su mente. Pero un día dice que él sentía deseos de levantar sus manos. Aunque era cristiano y había experimentado un cambio, el impacto fue real. Dice que se acercó un diácono y le dijo: dice que lo va a besar con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y él oró por él y Fernando empezó a hablar en otras lenguas. Ahora, el mensaje, y ahí vamos a ver, el mensaje no siempre, usted lo puede estudiar después. Estos son ejemplos, porque usted tiene que conocer. Entonces, no siempre el mensaje, yo te voy a enriquecer. No, el Señor le habló a Moisés y le dijo a Moisés: el lugar que estás pisando es santo. Quítate de tus pies. Eso puede ser que una persona que cambie su vida, que cambie su manera de ser. En el caso de Moisés, Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo te voy a hablar a ti, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar al pueblo. Así trabaja Dios. Dice: tú vas a ser Dios para Aarón y Aarón va a ser tu boca para el pueblo. Yo creo, si yo no hubiera aguantado, yo ahorita le estoy hablando en el... Yo le traigo palabra de Dios y espero que usted sea un pisteú y no un apistos, y que crea. En el caso, el Señor le habló y le puso palabra. Ahí está todo. Come lo que quieras. Mira, hasta el árbol de la vida está ahí, come. ¿Sabe qué me impresiona? Conozco una jovencita, algunos aquí la conocen, aquí creció, ya no vive aquí en Post Valley. La iglesia, invitándola a la iglesia, tenía amigas y nunca vino. Bueno, tuvo fracasos, tuvo problemas, una vida hecha a pedazos, pero hoy y ella dice que en el mundo no hay de invitarla a hablarle a algunos de nuestros. Ha tenido siempre lo que ella acaba de tener. Ahora dice: todo eso que tuve no sirve, no vale la pena. Lo que vale la pena es la vida en Cristo. Entonces es bonito ver esa transformación. En el caso de Caín, el Señor viene y le dice: Caín, haz lo bueno. Si haces lo bueno, vas a ser exaltado. Pero si haces lo malo, el pecado se va a adueñar de ti. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Puedes sujetar al pecado. Pero Caín, caso, Noé, viene el Señor y le dice: Noé, prepárate un arca para ti y tu familia. Viene el Señor y le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre, deja tu país. Es decir, el que profetiza tiene que conocer esta palabra. A Ezequías, en Isaías 38, viene el profeta Isaías, le dice: Ezequías, así dice el Señor, orden tu casa. Y hablar con Jeremías
15:19. Entonces dijo así el Señor: si yo te restauraré, Escuche, en mi presencia estarás. Si aprendizoso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, no te vuelvas a ellos. diga conmigo, el siervo de Dios, estaba triste, estaba necesitaba oír palabras. Y el Señor viene y le habla y lo levanta y le dice: Mías, así dice el Señor, regresa. Y posiblemente el Señor le esté hablando a alguien: oiga, regresa. Si regresas, yo te restauro, yo te levanto. Pero no solo eso, vas a ser mi portavoz. Y mira, the peer pressure que te jala, no te va a jalar más. La fuerza que yo te voy a dar los va a jalar a ellos. Yo tengo un problema en las graduaciones. Si usted me mira así un poco perplejo, yo tengo un problema. Que yo digo, ¿y si esta persona no tiene a Cristo? No ha triunfado. Porque el triunfo es de la mano con Cristo. No importa los logros, no importa los alcances, si el Señor Jesús no es el fundamento de tu vida, no has triunfado todavía. Entonces a mí se me hace bien difícil, porque la vida debe ser equilibrada. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Debe ser el centro de tu existencia, debe ser tu prioridad. Entonces no me vengas a decir: mira que yo gano 80,000 al año. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Si tú me dices: mira, Cristo es el primer lugar, Cristo es el motivo de mi canción, y yo miro que eres cristocéntrico, te aplaudo, vas por buen camino. Entonces, si te vuelves, yo te restauro. Siempre que el Señor habla, Él pide que actuemos, que accionemos. Él pide que hagamos. En Apocalipsis 2:5 le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Estemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por querer edificarnos, querer bendecirnos. Mi oración es: no regrese, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías.
En nombre de Jesús. Aleluya. Acuérdense que la Biblia nos instruye a anhelar, a desear, a buscar el don de profecía. Oh Señor, en el nombre, ayúdanos a ser, Padre, hacedores, buscadores, Señor, de la obra, del mover de tu espíritu. Estar ante ti, cuando tu presencia me olvidaré de mí, me humillo ante ti. Al estar en ti, adorando tu nombre, me olvidé de mí, me humillo ante ti. Tu gloria llena este lugar, que gloria llene mi ser. Que tu gloria llene tu lugar, que tu gloria llene mi ser. Ante ti, En el nombre de Jesús. anhelando tu presencia, y daré de ti, y me humillo ante Culto ti. dentro de Al nuestro estar servicio, ti, el mover de tu Espíritu Santo adorando tu nombre, a través del don de profecía. y daré de mí,
Concédenos me que humillo ante ti. el que no cree sea persuadido Que tu a través gloria de la profecía. en este lugar. Ayuda a ser convencido, Que recibir tu gloria tu palabra llene en el nombre de Jesús. Que seamos un pueblo que anhele ardiente los espirituales, la llenura de tu Espíritu Santo. Que vengamos, Padre, dispuestos a que tu Espíritu Santo nos... Pero también que vengamos dispuestos a oír lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos y que seamos obedientes, poniendo, Señor, por la palabra, la instrucción. En el nombre de Jesús, yo te que han sido desatados en medio de ahora se multiplique, ahora florece, y que seamos una iglesia que cree, recibe de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos a quienes tú has facultado con el don de profecía, los presentamos delante de ti y les ministramos para que ellos crean que tú puedes usarles. Puedan recibir también sabiduría, Padre, para ser útiles para la edificación de otros. En el nombre de Jesús. Señor, te presentamos. Queremos tu bendición en todo lo que hagamos. Mañana es un día de coinonía. Te pedimos que te glorifiques y que podamos vincularnos los unos con los otros. De Jesús, que esta sea una Padre, guarda por favor nuestra salida y nuestra entrada. Bendice y prospera de nuestras manos. En el nombre de Jesús.